Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, que nuestro Dios nos encuentre a cada uno hoy, ¿verdad? Y que Él cumpla el propósito que tiene para todos nosotros. A veces los propósitos de Dios uno no los comprende, no los entiende, hermanos, pero Dios siempre quiere hacer lo mejor posible para nuestras vidas. ¿Cuántos quieren y le dicen al Señor, por favor, sacrifica lo terrenal por lo eterno, hermanos? Queremos decirle nosotros eso al Señor, hermanos. En Juan 9 dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Hermanos, nos encontramos aquí con el Señor caminando en Jerusalén y encuentra una persona, un ciego de nacimiento. Y si alguien quiere saber cómo se siente, solo tiene que mantener los ojos cerrados un día. Imagínense. Aunque tengamos problemas con nuestra vista, nosotros decimos, gracias Señor, podemos ver aunque sea un poquito. Hermanos, pero aquí el Señor nos muestra de una persona que no había pecado él, tampoco habían pecado sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifestaran en él. Es decir, hermanos, cuando nosotros oramos, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, debemos hacerlo con el entendimiento de que Dios tiene todo el derecho sobre nuestras vidas para hacer las cosas como Él desea hacerlas. Y cosas que parecen complicaciones, puede ser una gran bendición. Hermano, hace poco nos enteramos y la noticia le dio vuelta al mundo. Para nosotros es un poco cercana porque sucede que, bueno, les voy a contar la noticia. Existe una librería en Chiquimula, un lugar, la tercera ciudad más grande de Guatemala, en Chiquimula, en Guatemala. Una librería enorme y tenía de todo, incluso parece que hasta computadores tenía. O sea, era algo enorme. Hubo un incendio y se quemó todo, excepto las Biblias. Imagínense cómo todo se hizo cenizas a los lados de las Biblias, porque no solo una Biblia, las Biblias no se quemaron. Qué tremendo eso, hermano. Qué tremendo, ¿no le parece a usted? Se quema todo alrededor. El calor fue insoportable, el fuego era enorme. Yo vi el video de cómo se estaba quemando todo. Y al final de todo, las Biblias estaban enteras. Y lo impactante para nosotros fue un poco cercano a la situación porque mi esposa tiene familia ahí, en Chiquimula. Y ellos conocen ese lugar. Y resulta que ahí las personas de esa librería, según entendemos, es gente buena. Esa Biblia las tenían para regalarlas. ¿Está oyendo usted, hermano? Para regalarlas. Ahora uno dice, ¿y por qué Dios permitió que se quemara todo? Si ellos son tan buenos. Porque aquí dice, no pecaron ellos ni sus padres. A veces Dios permite cosas, hermanos, porque Dios está pensando en cosas aún más profundas. Amén. En cosas aún más profundas, mucho más grandes. Dios está pensando en la eternidad, hermanos.
La eternidad no dura 1000 años ni 1.000.000 de años, es para siempre. Y hermanos, y si esa quema tan horrenda, hermanos, hace que esa familia crezca en Dios, eso que hizo Dios en la vida de ellos va a permanecer para siempre. Y Dios es todopoderoso, les puede devolver las Biblias y les puede devolver los televisores, las refris, cualquier cosa que hayan tenido ahí, Dios se las puede devolver en un momento también. Pero Dios, ¿por qué Dios permite cosas en sus hijos, hermanos? ¿Por qué Dios permite, hermanos, que un hombre tan amado por Dios como Abraham pase 100 años sin tener un hijo? ¿Por qué? Hermanos, Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Dios quiere hacer algo tremendo para cada uno de nosotros. Abraham ahora le dice: Señor, gracias por lo que hiciste. Gracias. Gracias, Señor. Aunque no comprendamos, hermanos, y él no lo entendía en esa época, su propia esposa, pobrecita esposa, una buena mujer, sufrida, hermanos, y ella miraba como todos lados tenían muchos hijos, y allá tenían 12 hijos, 15 hijos, y a veces tenían 10 mujeres y tenían 100 hijos. Y ella, nada, nada, nada. Y él, nada, nada, nada. Y lo peor es que cuando él salieron de Ur de los Caldeos, hermanos, todo el pueblo sabía que estaban saliendo ahí bajo la voluntad y bendición de Dios, y que tenían que hacer ese enorme viaje hasta Canaán, andando en la voluntad de Dios. Y ahora ya tienen 100 años y no hay fruto. Hermanos, ser cristiano genuino requiere paciencia, ¿no es cierto? La paciencia es soportar un problema, una aflicción, sin poner un tiempo para que me lo quite. Dios sabe cuándo nos quita los problemas a los hijos de Dios. Pero Dios, hermanos, ni un segundo más ni un segundo menos, Él sabe bien qué está haciendo con cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren confiar en Dios, hermanos? Amén. Que Dios se glorifique. Que Dios se glorifique. Y hermanos, al Señor Jesús, que es nuestro ejemplo, Él es, imagínense, el Cordero de Dios, puro, santo, sublime, el Cordero de Dios que nunca había pecado. Pero según los salmos, el Señor se enfermaba. Quizás tuvo dolor de muelas. ¿Entendemos, hermanos? Es más, se cansaba, hermanos. Sentía tanto cansancio que aunque estaba tronando la barca, hermanos, por los vientos, él tenía tanta fatiga que se quedaba dormido. ¿Cuánto le ha pasado eso, hermanos? Tal vez han habido muchas situaciones y dificultades y se quedan dormidos en el bus, ¿ok? O en algún lugar, porque el cansancio a veces llega a ser muy fuerte. Pero Dios lo permitió en su Hijo amado, aquel en quien tiene complacencia. Y aquí hay muchos hijos de Él y el Señor lo sigue permitiendo. Amén, hermanos. Ahora, aquí este Hijo de Dios, ciego de nacimiento, hermanos, este Hijo de Dios lo terminan aborreciendo la religión que mandaba en ese momento. No le permitían ya entrar al templo. ¿Por qué? ¿Qué malo había hecho él? Nada. Toda su vida había sido ciego. Y por lo que se ve, hermanos, que Dios le hizo nuevos ojitos, se ve que quizás tenía los ojos deformados o no los tenía completamente hechos. Pero Dios le echó lodo y ve y lávate. Ve y lávate. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué no le dijo a Pedro, Juan, por favor tomen un brazo de él cada uno y llévenlo a la fuente de Siloé?
¿verdad? ¿Por qué no lo llevan? Después de todo, él es ciego, ciego de nacimiento. ¿Cómo puede guiarse un ciego de nacimiento? Porque si nosotros no somos ciegos, pero al menos, y no sabemos dónde queda un lugar, pues con una brújula y nos dicen, allá por el oriente está, vemos la brújula, caminemos por ahí. Algo intentamos, ¿verdad? Pero él nunca en su vida había visto, nunca. Y Dios le permite que así ciego de nacimiento vaya, hermanos, y el Señor dice, yo soy la luz del mundo. Y él en tinieblas completas, caminando hacia él, Siloé. Hermanos, a veces no sabemos qué está haciendo Dios, pero debemos seguir confiando. Él sigue cuidando de nosotros, no importa que solo veamos tinieblas por ratos. Él quiere cuidar de nosotros. Y llega, hermano, se lava el rostro, se limpia, ojos nuevos. Imagínense qué sorpresa, ver colores, ver todo. Hermanos, no usar lentes. Estoy seguro que Dios no le puso lentes, hermanos. Re bien él. Qué bendición, ¿verdad, hermanos? Y ahora él llega y lo empiezan a abordar y atacar los religiosos porque le hicieron bien. Y todos sabían que solo Dios puede hacer eso, hermanos. El Señor ha estado hablando a mi corazón cada vez más. Viene el tiempo ahí cerquita en el horizonte, donde Dios va a empezar a moverse y a hacer cosas que no nos imaginamos. Y lo que nosotros necesitamos ante todo, hermanos, va a ser la guianza de Dios para comprender y hacer bendición a los hijos de Dios y para no errar. ¿Cuántos quieren dejar de errar, hermanos? ¿Verdad? Ahora, hermanos, en el verso 9 dice, sus padres le respondieron diciendo, es 9:20 del libro de Juan, sabemos que este es nuestro hijo, y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? O sea, ya está viejito. Preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿qué edad tiene? Preguntadle a él. Tenían miedo de los religiosos. Le volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, verso 24, le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Hermanos, ¿cómo puede uno estar más equivocado? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nunca hubo maldad en su boca, que nunca pecó. Y el hombre carnal dice, él es el que tiene el problema. Al Señor Jesús, acusándolo. Eso es ceguera, hermanos, una ceguera profunda. Y luego dice, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. Escuchen lo que les dijo. No habéis querido oír. Usted no se ha encontrado usted con personas que no quieren oír. ¿Cuántos levanten la mano a los que han encontrado gente así? Ustedes saben y pueden mostrarle la verdad, pero ellos no quieren oír. No quieren oír. Y dice, no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Qué tremendo, hermanos. Y le injuriaron. Y le dijeron, tú eres su discípulo, nosotros discípulos de Moisés somos. ¿Recuerdan lo que le dijo el Señor en la transfiguración a Pedro? ¿Se acuerdan todos? Estaba Moisés, estaba Elías, estaba Pedro. ¿Quién más? Santiago y Juan, ¿verdad?
Y le dice Jacobo y Juan, y le dice Pedro, vamos a hacerle un lugar, una vivienda, una ¿cómo se llama? Sí. 3 enramadas, una para ti, otra para él porque es de tu tamaño. Y él también, esos 3 son igualitos, es la idea que estaba mostrando, ¿entienden eso? Y el padre, hermanos, ya no soportó eso, dijo, no. Bajó la luz de Dios, se oyó la voz de Dios. Dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. A él oíd. Oye a Cristo, oye la palabra de Dios, oye al Señor, a él síguelo. ¿Entienden, hermanos? A él. Y esto dice, nosotros somos discípulos de Moisés. Moisés no te puede llevar al cielo, disculpa. Solo hay un camino, una verdad y una vida, y nadie viene al Padre si no es por Jesucristo, el Cordero de Dios. No hay otra manera. Elías tampoco. Bendición, muy bien, pero no pueden. El único que lo hace es Jesús, Yeshua, Jesucristo. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. ¿Lo captaron, hermanos? Es un milagro que veamos, aunque sea un poquito. Es un milagro maravilloso que logremos ver algo, aunque sea una cosa pequeña, hermanos. Es un milagro grande. Es maravilloso ese milagro. Y dice él, a mí me abrió los ojos y sabemos, es decir, ustedes lo saben, yo también lo sé, que Dios no oye a los pecadores. ¿Escuchan a eso, hermano? Mucha gente le pide a Dios, ¿y qué pasa? El Señor no le dice nada, no le pone atención. Hay que arrepentirse primero. Y dice, Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese le oye. ¡Hola, qué precioso! ¿Qué religión ni qué nada, hermanos? No está dando la receta de que Dios nos conteste. ¿Están oyendo eso? Esto es relación con Dios. El que es temeroso de Dios recibe la sabiduría de Dios. La sabiduría viene por el oír a Dios. Pero hay que hacer su voluntad. Obediencia. Y dice, y hace su voluntad, a ese oye. Desde el Génesis, desde el principio, no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Nadie lo ha hecho. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, que somos pero buenísimos. ¿Entienden? Y nos enseña a nosotros. Y le expulsaron, hermanos. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, hermanos, no lo toca a usted su corazón eso. Lo expulsaron, ¿verdad? Pero el Señor lo halló. El Señor lo buscó, hallándole. Le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Hermanos, qué importante creer en el Hijo de Dios. Qué importante. Él fue lo primero que atacó a Satanás. Si tú eres hijo de Dios, haz esto o lo otro. Si tú eres hijo de Dios, lo primero que ataca el diablo. Y dice la Biblia que el que no cree en el Hijo tampoco tiene al Padre. No tiene al Padre. Y ese es el espíritu del anticristo. Y el Señor le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Primera vez que lo miraba en su vida. Respondió él y dijo, ¿quién es Señor?
para que crea en Él. La Biblia dice que nadie puede llamar al Señor Señor, sino por el Espíritu Santo. En su corazón ya estaba escuchando y lo estaba oyendo, y ya sabía, en su espíritu sabía, Él es. Y dice, ¿quién es Señor para que crea en Él? Y Jesús le dijo, pues le has visto. Y el que habla contigo, Él es. Qué hermoso, hermanos. Y Él le dijo, creo, Señor. Y le adoró. Amén. Algunos dicen que Jesús no es Dios. Él es Dios. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo, el original dice, darás culto. Hermanos, Él dijo, creo, Señor, y le adoró. Y Jesús dice, para juicio he venido de este mundo, para que los que ven, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús le dijo, si fueras ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Hermanos, ¿no creen que es importante que le digamos al Señor, ayúdame, ábreme los ojos? No vemos. Hermano, conociendo la grandeza de Dios, hermanos, todos somos ciegos. El mejor de todos los humanos, no conocemos nada de Dios, hermanos. Nada. No comprendemos. Cuando Abraham estaba con Sara, estaba descansando frente a su casa, venían 3 hombres cansados del camino. ¿Se acuerdan? Y el Señor sale corriendo, Abraham sale corriendo y dobla las rodillas ante uno de ellos y les dice, Señor. Él reconoció a Dios ahí caminando. Por eso es que aquí, en este capítulo, en el verso 58, dice en 8:58, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y también dice en el verso 56, 8:56 de Juan, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron a los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy es el nombre de Dios. Hermanos, miren qué maravilloso el Señor. Está Abraham cansado, ya estaba viejito, ya todo el mundo decía fracasó en su vida, lo único que le falta es morirse. Y Sara igualitos, ese par de viejitos, no hay ningún futuro para ellos. Y de repente entra caminando Dios ahí. Y según se ve, venía caminando desde muy lejos porque venían cansados. Hermanos, Dios se humilla. Dios, hermanos, se humilla. Y llega ahí y entra. Y él lo reconoce, los demás no sabían, nadie podía hacer. Él sí lo reconoció. ¿Cuántos queremos tener ojos abiertos, hermanos? Él lo reconoció, es el Señor. Hermanos, y cuando estaba ahí, hizo algo que enoja a todos los judíos. ¿Cuántos saben lo que es la comida kosher? Kosher. ¿Ok? Hay comida que no pueden comer los judíos. Ellos no pueden mezclar, por ejemplo, los lácteos con otro tipo de comida como las carnes. ¿Ok? ¿Se acuerdan ustedes? Vamos a Génesis 18, hermanos. Porque esa ley viene de Dios, ¿no es cierto? 18. Dice 18:1. Después le apareció Jehová, por si a alguien le quedaba duda.
Jehová, o sea, yo soy, le apareció en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Génesis 18:1. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, lavad vuestros pies, recostados debajo de un árbol. ¿Cuánto le gustaría decirle eso a Dios, hermanos? Dios precioso, ya que has venido, quédate en nuestra casita, un vaso de agüita, Señor, quédate en casa, Señor. Porque Dios tiene tanta humildad que Él visita a su pueblo, hermanos. Y mire, y dice Abraham: y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón. ¿Sabe por qué el Señor ahí tenía una aflicción? Porque iba a hacer una destrucción total de Sodoma y Gomorra. Y el Señor no quiere la muerte del impío. Dios está dando oportunidad para que todos nos arrepintamos. Y luego dice: y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Tremendo, hermanos. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas, tomó un becerro tierno y bueno, lo dio al criado, y este se dio prisa en prepararlo. Ahora escuchen, hermano, esto sí pone en problema a los judíos, ¿verdad? Miren lo que sigue. Tomó también mantequilla y leche. Y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Ay, hermanos, nuevamente no metamos a Dios en una cajita. Dios es el Todopoderoso. Dios es el Señor. Hermanos, no tengamos religión, tengamos al Señor. Guiados día y noche, guiados día y noche, guiados día y noche. ¿Ok? Y no condenemos a otro. Este judío está comiendo, no está comiendo comida kosher, sino que está mezclando la mantequilla con la carne. Ay, hermanos, el Padre Celestial viene ahí, comió con él con toda alegría y sustentó su corazón. ¡Qué tremendo! Y le dijeron, porque habla plural, y ellos dijeron, y le dijeron, porque ellos ahí, hermanos, la Trinidad está simbolizada en ese momento. Pero sabemos que Jesús iba ahí con su presencia santa, estaba ahí, hermanos, en carne, viviendo ahí en ese instante, hermanos. Y dice: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí, en la tienda. Entonces dijo: de cierto, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, tendré deleite. Diciendo también: mi señor ya viejo. Eso es imposible. Qué tremendo. Hermanos, una buena noticia para todos. Dios sigue siendo Dios. Él les devolvió la juventud a ellos ahí. Después tuvieron un hijo. Ella vivió 37 años más. Y él, después de la muerte de ella, se volvió a casar. Y después tuvo un montón de hijos. ¿Entendemos, hermanos? Ahora, pero aquí ella se había reído, no había creído al Señor. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara
diciendo: ¿será cierto que dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti. Y esa palabra volveré significa también restaurar. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La iglesia se ha vuelto estéril, pero según el tiempo de la vida, Sara va a tener un hijo. El Cordero de Dios ha embarazado a su esposa, la Iglesia Santa. Vamos a ver maravillas dentro de poco, hermanos. Y hermanos, esperemos. La Biblia dice, hablando de los gentiles, que habrá un pueblo que va a creerle al Señor en el fin de los tiempos. Yo quiero ser ese grupo. Amén. Oremos, hermanos, y digámosle: Señor, tú puedes hacer eso en nosotros. Puedes darnos nueva vida. Padre, tú puedes hacer un gran milagro maravilloso, preciosísimo. Darnos nueva vida, nueva juventud, nuevas fuerzas, nueva visión, Señor. Tú puedes, Señor, hacer que demos a luz la vida santa de Jesucristo nuevamente, Señor. Padre, que se pueda ver en su magnificencia el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo caminando en esta tierra. Dios puede hacerlo. No es obra de hombre, Señor, sino que es obra del Todopoderoso. Oh Padre precioso, damos gracias por el Cordero de Dios, Señor. Tú, Señor, es la provisión primera que diste cuando habíamos pecado, Señor. Cuando habíamos, Señor, salido del paraíso, tú diste la provisión, Señor. Tuvo que morir, Señor, para poder ponerle pieles y curar y sanar la vida, Señor, de pecado de Adán y de Eva, Señor. Padre, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y a ti te damos gracias, Señor Jesús. Por favor, derrámate y tócanos a cada uno de nosotros en este lugar. Que la sangre sea provista para todos y cada uno de nosotros, Señor. Oh Padre, que este mundo logre ver la grandeza y magnificencia tuya, Señor. Oh Padre, tú has dicho: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Señor, sí es cierto, somos débiles, pero tú eres nuestro Dios. Tú eres el Todopoderoso, Señor. Y aquí nos exponemos ante ti, Señor, para ver tu gloria y tu maravilla, Señor Jesús. Aleluya, 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 Señor Jesús. Aleluya. Sea bendito el Cordero